Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. En Argentina están hoy en funcionamiento unos 4.000 autos eléctricos, híbridos, transporte que nos hace pensar en un futuro diferente. No sé si es una gran cifra o es muy exigua todavía. Lo cierto es que los autos híbridos, por ejemplo, funcionan con dos motores, uno a combustión, los que conocemos, y el otro es eléctrico. En el caso de los eléctricos exclusivamente funcionan con una batería de litio, por lo general. Hay 3 fábricas en la Argentina, hay una en Córdoba, otra en el Gran Buenos Aires, otra en San Luis, que ya está haciendo autos pequeños eléctricos. Se fabrican acá. En el sur están por sacar una ley para promoción justamente de estas fábricas y para que funcionen. Están poniendo cargadores eléctricos en algunas ciudades del país, a nuestro modo de ver todavía de un modo simbólico, pero lo cierto es que todo confluye en la generación de las baterías de litio, que muchas personas dicen no es la solución, porque para sacarlo hay comunidades que se perjudican, hay especies que posiblemente vayan a desaparecer. Así que en el arranque con Cruz queremos hacer o poner un marco sobre esto que vamos a conversar en el arranque con 2 personas que nos pueden ayudar a pensar, 2 mujeres que nos van a ayudar a pensar esta mañana. Para comprender un poquito el grueso de esta temática, tenemos que entender que el debate que se despierta alrededor del litio es si es un real desarrollo o no. Para empezar, una de las reservas más grandes de litio del mundo se encuentra en lo que se denomina el triángulo que une a Chile, a Bolivia y a Argentina. Provincias donde principalmente se encuentra ubicado el litio en nuestro país: Catamarca, Jujuy y Salta. Argentina ocupa el 4º lugar de explotación de este mineral, detrás de Australia, Chile y China. Son muchos los proyectos que se están intentando llevar a cabo aquí en el país, sin embargo todavía no tenemos una especie de norma federal para ver de qué manera se relaciona Argentina estratégicamente con el litio. Hay distintos modos de extraer en el mundo, puede ser por roca, se puede extraer también en el mar. Lo cierto es que la extracción en salmuera por piletones, que se realiza la evaporación solar, es este modo tan contaminante que afecta a las comunidades que se encuentran cerca. Como recién nos mencionaba Sergio, ¿para qué se usa este litio? Bueno, baterías que se usan en los celulares, en las notebooks, en las tablets y el transporte eléctrico. Como último dato importante, ya el ministro de Producción de nuestro país anunció que en marzo planea presentar un proyecto en el Congreso de electromovilidad, y en ese caso algunos de los ejes que se van a trabajar son la industrialización del litio. Para el abordaje invitamos a Pia Marchellani, que es directora de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el abordaje jurídico y estratégico del cual hablaba Juan, y a Patricia Marconi, que es integrante de la Fundación Yuchan, trabaja sobre flamencos en el terreno, en el territorio, y tiene una gran trayectoria en Catamarca y podrá hablarnos también desde ese lugar. Hola Patricia, hola Pía, ¿cómo les va? Buen día. Buen día Sergio, hola, buen día Juan Cruz, ¿cómo están? Hola Patricia. Buen día Sergio, Pía y Juan Cruz, ¿cómo están todos? Bien, yo propongo arrancar por el abordaje que nos permita entender de qué estamos hablando cuando hablamos del litio en la Argentina, de lo que tenemos y la proyección. Si querés empezar, Pía, de lo que eso significa, inclusive con la incorporación de empresas extranjeras que están ya en el país, hay que decirlo, desde hace algunos años también. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Porque no es tan sencillo, ¿no? Como lo decían muy bien en la introducción, nosotros lo que queremos hacer es ayudar un poco a pensar esta situación y este problema. 4.000 autos en un parque automotor de alrededor de 13 millones, y a nivel global de cuántos estamos hablando, ¿no? Nosotros tenemos hoy el litio en salmueras en las 3 provincias del noroeste argentino, y lo que queremos plantear y discutir en general tiene que ver con que tenemos que dar respuesta tanto a una crisis climática que tiene que ver con
la necesidad de bajar las emisiones, pero también la crisis de biodiversidad. Y estamos hablando que el litio de salmueras está en lo que se llama humedales altoandinos, en una zona de nuestro país que tiene unos ecosistemas que son muy, muy frágiles, y hoy hay como una fiebre que ya viene hace varios años de querer extraer el litio a cualquier costo, ¿no? Sin mirar la discusión ambiental, sin entender cómo funcionan estos ecosistemas, e ignorando las comunidades que viven en la zona y que hace mucho tiempo vienen llevando actividades de una forma de la que deberíamos aprender como humanidad, ¿no? Hay en total 46 proyectos de minería de litio en distintas etapas en la Argentina, y por ahí sería bueno que Patricia Marconi, desde Catamarca, nos diga o nos ayude a entender qué es esto que hay que mirar, según lo que citaba Pía recién. ¿Qué necesitamos atender? Bien, hizo una muy buena introducción, tanto Juan Cruz como Pía. Es complejo el tema del litio porque se trata de megaminería, aunque aquí no haya grandes cráteres y explosiones, se trata de una megaminería por la escala de la intervención, por el nivel de inversión. Pensemos que cada uno de los pozos de extracción cuesta perforarlos y ponerlos en funcionamiento $1 millón, como para ir entrando en escala de la inversión que también hace al término de megaminería, y por los impactos que causa, porque además de ser megaminería, es megaminería de agua, del recurso más requerido y más valioso por todos los seres vivos. ¿Por qué decimos que es una megaminería de agua? Porque evapora, por los métodos que se utilizan actualmente, millones de litros de agua, de salmuera, pero agua al fin, es agua salada, pero sigue siendo agua, por año, y millones de litros, casi 2 millones de litros, de metros cúbicos por año, de agua dulce para el procesamiento. Entonces, en un lugar que es un desierto, como lo compartido por Argentina, Bolivia y Chile, esto es tremendo, tiene un impacto terrible. ¿Qué significa eso? Que nos quedamos sin humedales, pero el efecto no es inmediato, el efecto es muy lento, porque el 98% del agua en la puna es subterránea, entonces no lo notamos de inmediato. Cuando se nota, y después de por lo menos 20 años de explotación, en general es lo que podemos ver que ocurre en Chile, que empezó hace medio siglo con este tipo de metodologías de vaporística. ¿Eso en qué consiste? En extraer a partir de pozos y de bombeo a distintas profundidades, en general entre los 60 y los 200 metros de profundidad, las salmueras, y volcarlas en piletas de muy poca profundidad, de 30 o 20 centímetros, pero muy extensas. Por ejemplo, en el Salar de Atacama, en Chile, la superficie ocupada por las piletas se equivale a 3.000 estadios de fútbol, para que se evapore por un método pasivo, por la acción del sol y de los vientos, que son muy intensos en esos lugares. Estamos hablando de por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y cielos muy despejados, mucha heliofanía, y eso puede demorar entre 1 año, 2 años, dependiendo de las condiciones climáticas locales y de las eventuales lluvias que demoran este proceso. Patricia, ¿qué tal? Cruz te saluda. Sí. Escuchándolas y escuchando la introducción que hace Sergio, bueno, entendemos que la actividad del litio entonces utiliza desde agua salada como también un porcentaje de agua dulce, el mecanismo de extracción que se utiliza, el modo, el método, es contaminante para las comunidades que viven cerca, como también afecta la biodiversidad de los humedales. Hasta ahí tenemos claro cuál es
el impacto o gran parte del impacto socioambiental que genera. Pero por otra parte me gustaría que incluyamos lo que es esta discusión desarrollista de si litio sí, litio no o de qué modo. Pareciera que el litio es un recurso imprescindible para esta transición energética y de electromovilidad que se quiere generar a partir de la transición o el cambio de matriz. ¿Es posible pensar en un desarrollo sin litio? ¿O cuál es la discusión que tenemos que darnos alrededor del litio? Esta pregunta para ambas. Bueno, a ver, voy primero. Me parece que es una muy buena pregunta y lo que hay que hacer justamente es pensar, queremos una transición energética porque necesitamos usar menos naturaleza, menos bienes ambientales, menos recursos. Tenemos que pensar en vivir dentro de los límites planetarios y con eso pensar que deberíamos democratizar el acceso a la energía. Entonces, tenemos que ver, bueno, cuál es el problema, no solo las emisiones, pero de qué manera pensar una transición energética. Y allí entran un montón de elementos. Por ejemplo, hoy las baterías, el 88% va a vehículos eléctricos de movilidad individual. Digamos, seguimos pensando con la misma lógica. ¿Cómo hacemos a que cada individuo tenga derecho a su desplazo de manera individual en su propio automóvil? Y es eso lo que tenemos que pensar, o deberíamos pensar cómo hacer que las personas puedan llegar a donde necesitan llegar en las grandes urbes metropolitanas de la región, y deberíamos pensar en transporte colaborativo, en otras formas. Entonces tenemos que pensar, digamos, a distintas escalas y distintos niveles. No deberíamos pensar que el litio o cualquier elemento nos va a seguir alimentar, digamos, dando fundamento a seguir queriendo cada vez más de la naturaleza. Hay que cambiar el esquema y no para que la solución sea algo que nos evite reproducir lo que estamos haciendo mal. Entonces, es decir, bajar la demanda de naturaleza es clave. Entonces tenemos que pensar que el litio o cualquier otro elemento, porque existen también tecnologías en ensayo que son alternativas y demás, pero cualquier solución tecnológica no va a resolvernos lo que está detrás, ¿no? Sí. Que es la forma en que organizamos nuestras sociedades y nuestras relaciones. Es interesante la mirada que nos propone Pía, porque la demanda de litio es creciente y necesitamos saber en función de qué esa demanda es tan exagerada. Y vos decís, es exagerada porque es para un auto por persona en un mundo que ya tiene más de 7.500 millones de personas. Pía nos dice, pensemos otro tipo de transporte colectivo, transporte que pueda de algún modo empezar a ahorrar. Pero por otro lado está la afectación de la naturaleza, que también señala Pía, y que me gustaría que desde Catamarca, esta especialista en lo que está pasando con los flamencos en ese lugar, que es Patricia Marconi, nos indique claramente cuál es la afectación a esas especies, qué característica tiene, para ir a un ejemplo concreto. Es bastante simple, como decía, la megaminería de litio es una megaminería de agua, entonces se da una relación sencilla: sin agua no hay humedales, sin humedales no hay flamenco. Lo que podemos detectar en Catamarca son impactos sobre los humedales, todavía no sobre los flamencos, pero porque los flamencos son especies móviles e itinerantes. Entonces usan distintos lagos, distintos salares a lo largo del año y a lo largo de su ciclo de vida para alimentarse, para reproducirse, como refugio. Entonces tenemos que ver esos impactos sobre especies que van eligiendo los parches de hábitat favorables, como son los humedales donde viven, de una manera muy hábil, muy bien adaptada al medio. Lo tenemos que ver a una escala regional amplia, o sea, una escala espacial amplia, y a una escala temporal también importante, de décadas. En el caso de Catamarca, en Salar del Hombre Muerto, ya tenemos casos de ríos que han desaparecido, el río Trapiche, y de vegas, que son formaciones vegetales asociadas a cursos de agua dulce, que son muy, pero muy escasos,
en el altiplano que también se han secado de manera irreversible y que no han sido mitigadas ni recuperadas. Estos impactos claramente se han debido a la actividad minera, no hay ninguna duda de ello, está registrado. Las metodologías que usa esa minera es evaporítica. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta de Juan Cruz, además de que el litio se pone como solución emblemática para ir al hiperconsumo de autos eléctricos y de lujo, porque siempre van asociados a la fotito de un Tesla último modelo, carísimo, está limitado a obtener mayor bienestar, mayor lujo, y no, como decía Pía, a adaptarnos a los límites que nos impone el planeta, al hecho de que todos los recursos naturales son finitos. Parece capital el rol del Estado. Sí. Claro, sin duda. Y una pregunta clave es decir, está bien, el litio es un elemento útil para, no es el único, pero es un elemento útil para fabricar baterías de litio y para fabricar dispositivos de almacenamiento a gran escala de las energías renovables. Las energías renovables como las solares o las eólicas hacen un suministro discontinuo, entonces para acoplarse a una matriz energética necesitan de acumuladores, necesitan de inmensos dispositivos de almacenamiento y para eso también se está usando el litio. El tema es cómo y es dónde. Como ya anticipó Pía, existen otras metodologías, algunas están en fases de ensayo avanzada y escalando a la escala industrial. Y la otra pregunta es el dónde. Justamente desde el 2016 en adelante en Argentina se ha dado una fiebre del litio y se explora y se pretende explotar en cualquier lugar. No importa si ahí están instaladas comunidades que dependen obviamente del agua, como todos los seres vivos, y sus actividades también dependen del agua, por ejemplo, la ganadería de camélidos. No importa si se trata de sitios de alta valor para la biodiversidad, como son todos los humedales altoandinos. Pero algunos recién mencionaste otros mecanismos. ¿Podrías ejemplificar, contarnos cuáles son? Sí, hay métodos de absorción y hay métodos electrolíticos. Los de absorción, uno de ellos, hay un proyecto en Catamarca que está a punto de ponerse en funcionamiento a escala piloto, y la metodología evaporítica, por causar semejante derroche de agua, ha llamado mucho la atención, y justamente este método que se va a utilizar, se va a ensayar de absorción, viene financiado por este fideicomiso Breakthrough, en el que participa Bill Gates y Jeff Bezos, estos grandes millonarios, que han financiado un startup de un par de investigadores que lo va a poner en práctica en el salar de Carachipampa, en Catamarca. El salar de Carachipampa, dicho sea de paso, se encuentra en el corazón de un sitio Ramsar, de un humedal protegido a nivel internacional, porque es parte, ha adherido a la lista de humedales de la Convención Ramsar, y sin embargo, ahí se está haciendo exploración minera sin control, y se va a ensayar este método. No es a propósito de esto que tiene que ver con el Estado, quisiera volver a Pía por si tenés datos de subsidios o de inversiones del Estado. Dentro de un rato vamos a hablar de qué pasa con las energías renovables en la Argentina, qué pasa con la eólica y la solar, y pareciera que siempre la extracción minera o este tipo de extracción de la cual estamos hablando tiene más inversión de parte del Estado, más compromiso, más subsidio
que las energías renovables. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos podrías decir, Pía? A ver, brevemente, la actividad minera viene siendo apoyada con un marco legal digamos, como lo que recordamos siempre, un marco legal favorable que apuesta a la inversión, que la trata de asegurar y otorga un montón de beneficios. Es un marco legal creado en los 90 que sigue intacto casi 30 años después y que justamente facilita un montón de beneficios a empresas extranjeras que quieran invertir, lo que genera al mismo tiempo que los actores que puedan hacer esas inversiones tan cuantiosas sean en general capitales extranjeros o en alianzas. Y este marco legal no se revisa hace mucho tiempo y es un problema y es de alguna manera lo que ayuda a apalancar la actividad. Y lo que decimos siempre, necesitamos que ese apoyo vaya justamente en otra dirección, no a estos sectores que podrían en todo caso apalancar el financiamiento con otras fuentes extranjeras, no apoyarse en el Estado. Así como una forma sintética de decirlo, ¿no? Sí, sí. Si debieras agregar algo a lo que nos decía recién Patricia, pero acerca de soluciones alternativas para no pensar exclusivamente en las baterías de litio, vos habías mencionado algo también en tu exposición, ¿no? Por un lado, digamos, yo hablo de cómo cambiar la matriz de pensamiento, ¿no? De pensamiento, claro. Revisar el consumismo, pensar que hoy existen, digamos, la discusión del reciclaje y la recuperación de minerales, por ejemplo, no tiene el mismo lugar que tiene la de producir baterías de litio. También porque tiene que ver con quiénes son los actores que están apalancando esto. En general son actores del sector privado que están viendo su negocio en esto. Pero cuando hablamos de la tecnología, de los teléfonos celulares y computadoras, no estamos combatiendo lo que se llama la obsolescencia programada. Sabemos que los aparatos eléctricos, electrónicos, duran menos de lo que podrían durar. Entonces tenemos como todo un cambio de matriz de pensamiento que hay que hacer. Más allá, y la discusión tecnológica está inserta en esto, no es exenta, no es que la tecnología sola per se o porque lleguemos a tal descubrimiento nos va a salvar. No, eso está inserto en un conjunto de relaciones sociales. Tenemos una institucionalidad ambiental que tenemos que poner en funcionamiento, el sistema de evaluación de impacto ambiental, de planificación estratégica del territorio con criterio ambiental, las cuestiones de los derechos de las comunidades. No estamos hablando de las comunidades, tienen derechos constitucionales a que se les respete la cultura y la forma de decidir sobre su desarrollo. No estamos hablando de cuestiones mágicas que se nos ocurren a nosotros, no, son derechos. Entonces Escuchando esto que mencionás sobre los derechos y también teniendo en cuenta que en algún momento hemos hecho mención al código minero o a la minería en los 90, me parece muy importante traer un tratado que es digamos, a modo como para que entendamos de alguna manera las libertades que tienen los proyectos de minería en nuestro país y cómo avanzan sobre determinados derechos. Existe el Tratado de Integración y Complementación Minero de Argentina y Chile, me refiero a Menem y Frey, que lo han firmado en el 97, y de hecho tiene, en una partecita nos vamos a encontrar con que las prohibiciones y las restricciones vigentes de las legislaciones no serán aplicables a los negocios mineros regidos por este tratado. Básicamente lo que está diciendo es que en un 6% del territorio argentino la soberanía le pertenece a las transnacionales que quieren explotar los recursos. Sí, gran impunidad, ¿no? No, y es un problema también con proyectos binacionales como Pascualama, que finalmente no avanzó, y que tiene que ver con que en realidad lo que necesitamos es subir la vara de lo ambiental y lo social, ¿no? Seguir bajándola. En algunos casos, la legislación minera todavía no está a la altura de contemplar los derechos y los convenios como del 169 de la OIT, están como en carriles separados y ya la Corte Suprema y la legislación nos viene diciendo hace mucho tiempo que se integra tanto la legislación minera como la ambiental y la de derechos humanos de los pueblos indígenas, hay que integrarlas en su totalidad y no ignorarlas. Que ahí está el camino para el cierre. Tenemos un minuto nada más y Patricia, quisiera pedirte una reflexión porque pareciera difícil poder sentarnos sobre el tesoro de los humedales frente a un mercado voraz, tan organizado, con lobby, con tantos
intereses. ¿Cómo ves eso en territorio? ¿Cómo crees que podremos defender lo que tenemos con la institucionalidad que nos asiste y con la fuerza de las comunidades? ¿Qué dirías sobre esto en un minuto final? Es una pregunta clave, es muy buena pregunta. Creo que aún con todas las falencias que muy bien mencionaba Pía, de los marcos legales, a la hora de la aplicación, ustedes mencionaron el Estado. El Estado no está ejerciendo el rol regulador que debería ejercer. Hay herramientas suficientes como para que se pueda desarrollar la actividad de manera más racional. Primero con una planificación estratégica y después con una adecuada regulación en la actividad de las empresas, que en realidad no existe. Eso es lo que vemos en Catamarca, en Salta, en Jujuy. Y además ese rol regulador queda limitado a una sola cartera ministerial, que es el Ministerio o Secretaría de Minería en cada provincia. No interviene en las otras áreas, ni social, ni ambiental, ni de otras actividades productivas. Creo que en eso tenemos que poner el énfasis y en fortalecer las organizaciones locales, sean de comunidades aborígenes o de comunidades criollas, para que avancen ellas en el ejercicio de sus derechos. Eso creo que es fundamental y es el mecanismo de incidencia inmediatos que tenemos en territorio. Muchas gracias, Patricia y Pía, por los aportes y por el trabajo desde ya que hacen cada una desde su lugar. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Pía Marchellani es directora de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, y Patricia Marconi es doctora en Biología, egresó en la UBA, especializada en Ecología y Conservación, y es presidenta de la Fundación Yuchan, una organización de la sociedad civil para la conservación de las yungas, Chaco y Andes del norte argentino. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.